Capítulo 3. La fe en el Señor Jesús. Hay una desdichada tendencia entre los hombres a dejar a Cristo fuera del Evangelio. Es como dejar la harina fuera del pan. Los hombres oyen explicar el camino de la salvación y lo aceptan por ser bíblico. En todos los sentidos se ajusta a su caso, pero olvidan que un plan no sirve de nada a menos que se lleve a cabo. En el asunto de la salvación, su propia fe personal en el Señor Jesús es esencial. Un camino a York no me llevará allí, debo recorrerlo por mí mismo. Toda la sana doctrina que haya existido nunca salvará a un hombre a menos que ponga su confianza en el Señor Jesús por sí mismo. El señor MacDonald preguntó a los habitantes de la isla de Santa Kilde cómo puede salvarse un hombre. Un anciano respondió: nos salvaremos si nos arrepentimos, abandonamos nuestros pecados y nos volvemos a Dios. Sí, dijo una mujer de mediana edad, y también con un corazón verdadero. Sí, replicó una tercera, y con oración. Un cuarto añadió: debe ser la oración del corazón. Y debemos ser diligentes también, dijo un quinto, en guardar los mandamientos. Así, cada uno aportó su granito de arena y sintieron que habían compuesto un credo muy decente. Todos miraron y escucharon en busca de la aprobación del predicador, pero habían despertado su más profunda lástima. Tenía que empezar por el principio y predicarles a Cristo. La mente carnal siempre traza para sí misma un camino en el que el yo puede obrar y engrandecerse, pero el camino del Señor es todo lo contrario. En Marcos 16:16 el Señor Jesús dice: El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Creer y ser bautizado no son cuestiones de mérito para glorificarse, son tan simples que la jactancia está excluida, y la gracia libre hace la obra. Se escoge este camino de salvación para que se vea que es solo por gracia. Puede ser que el lector no sea salvo. ¿Cuál es la razón? Cree que el camino de la salvación, tal como se establece en el texto que hemos citado, es incierto. ¿Teme no ser salvo si lo sigue? ¿Cómo puede ser eso cuando Dios ha empeñado su propia palabra en su certeza? ¿Cómo puede fallar lo que Dios prescribe y promete? ¿No crees que es fácil? ¿Por qué entonces no crees? La facilidad de la salvación deja sin excusa a quienes la descuidan. Si has hecho algo grande, no seas tan necio como para descuidar lo pequeño. Creer es confiar o apoyarse en Cristo Jesús, en otras palabras, renunciar a la autosuficiencia y confiar en el Señor Jesús. Bautizarse es someterse a la ordenanza que nuestro Señor cumplió en el Jordán, a la que se sometieron los convertidos en Pentecostés, y a la que obedeció el carcelero la misma noche de su conversión. Es la confesión externa, que debe ir siempre acompañada de la fe interna. La señal externa nos salva, pero representa nuestra muerte, sepultura y resurrección con Jesús, y al igual que la cena del Señor, no debe ser descuidada. El gran punto es creer en Jesús y confesar tu fe. ¿Crees en Jesús? Entonces, querido amigo, desecha tus temores, serás salvo. ¿Todavía eres incrédulo? Entonces recuerda, solo hay una puerta, y si no entras por ella, perecerás en tus pecados. Jesús dijo: Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Juan 10:9. La puerta está ahí, pero a menos que entres por ella, ¿de qué te sirve? Debes obedecer el Evangelio, nada puede salvarte si no oyes la voz de Jesús y cumples sus órdenes. Pensar y resolver no logrará el propósito, usted debe venir al negocio verdadero, porque solamente como usted cree realmente usted vivirá verdad para Dios. Oí de un amigo que deseaba ser el medio de la conversión de un joven. Otro hombre le dijo: puedes ir a él y hablarle, pero no podrás llevarlo más lejos, pues él conoce muy bien el plan de salvación. Así fue notablemente, y por eso, cuando nuestro amigo habló con el joven, su respuesta fue: te estoy muy agradecido, pero no puedes decirme mucho, pues hace mucho que conozco y admiro el plan de salvación por el sacrificio sustitutivo de Cristo. Descansaba en el plan, pero no había creído en la persona. El plan de salvación es sumamente bendito, pero no nos sirve de nada a menos que creamos personalmente en el Señor Jesucristo mismo. ¿Cuál es el consuelo del plano de una casa si no se entra en la casa misma? El hombre de nuestro vecindario que está sentado bajo la lluvia no obtiene mucho consuelo de los planos de la casa que se extienden ante él. ¿De qué sirve un patrón de ropa si no tienes un trapo para cubrirte? ¿No has oído hablar del jefe árabe de El Cairo que estaba muy enfermo? Fue a ver al misionero y éste le dijo que podía darle una receta. Así lo hizo, y una semana después el árabe no se encontraba mejor. ¿Tomaste mi receta?, le preguntó. Sí, me comí hasta el último bocado del papel.
Pensó que se iba a curar devorando el escrito del médico, lo que puedo llamar el plan de la medicina. Tendría que haber hecho surtir la receta, podría haberle curado, si hubiera tomado la dosis. De nada le serviría tragarse la receta. Lo mismo ocurre con la salvación, no es el plan de salvación lo que puede salvar, sino la realización de ese plan por el Señor Jesús en su muerte en nuestro favor y nuestra aceptación del mismo. Bajo la ley judía, el oferente traía un novillo y ponía sus manos sobre él. No era un sueño, ni una teoría, ni un plan. Encontraba algo tangible en la víctima para el sacrificio, que podía manejar y tocar. Así también nosotros nos apoyamos en la obra real y verdadera de Jesús, la cosa más sustancial bajo el cielo. Venimos al Señor Jesús por fe y decimos, Dios ha provisto una expiación aquí, y yo la acepto. Creo en el hecho consumado en la cruz, confío en que el pecado fue quitado por Cristo, y descanso en él. Si quieres ser salvo, debes ir más allá de la aceptación de planes y doctrinas para descansar en la persona divina y la obra consumada del Señor Jesucristo. Querido lector, ¿quieres tener a Cristo ahora? Jesús invita a todos los que están fatigados y cargados a que vengan a Él, y Él les dará descanso. Mateo 11 y 28. No promete esto por el mero hecho de que piensen en Él. Deben venir a Él y no meramente a la Iglesia, al bautismo, o a la fe ortodoxa, o a cualquier cosa excepto a su persona divina. Cuando la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, el pueblo no debía mirar a Moisés, ni al tabernáculo, ni a la columna de nube, sino a la serpiente de bronce misma. Mirar no era suficiente a menos que miraran el objeto correcto, y el objeto correcto no era suficiente a menos que miraran. No les bastaba saber de la serpiente de bronce, cada uno tenía que mirarla por sí mismo. Números 21, 8 y 9. Cuando un hombre está enfermo, puede tener un buen conocimiento de la medicina, pero podría morir si no toma realmente la dosis curativa de la medicina. Debemos recibir a Jesús. Porque a cuantos le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Juan 1:12. Observe el énfasis en dos palabras, él. Y recibirle. Debemos abrir la puerta de par en par y recibir a Cristo Jesús. Porque Cristo es en vosotros la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Cristo no debe ser para nosotros un mito, un sueño o un fantasma, sino un hombre real y verdaderamente Dios. Nuestra recepción de Él no debe ser una aceptación forzada y ficticia, sino el asentimiento y consentimiento cordial y feliz del alma de que Él será el todo en todo de nuestra salvación. ¿No vendremos a Él de inmediato y haremos de Él nuestra única confianza? La paloma es perseguida por el halcón y no encuentra seguridad contra su inquieto enemigo. Ha aprendido que en la hendidura de la roca hay refugio para ella, y se precipita allí con alas alegres. Una vez totalmente protegido en su refugio, no teme a ningún ave de rapiña. Pero si no se escondiera en la roca, sería capturado por su adversario. La roca no serviría de nada a la paloma si ésta no entrara en su hendidura. Todo el cuerpo debe esconderse en la roca. ¿Y si otras 10.000 aves encontraran allí una fortaleza? Eso no salvaría a la paloma que ahora es perseguida por el halcón. Debe poner todo su ser en el refugio y enterrarse dentro de su refugio, o su vida se perderá para el destructor. ¿Qué imagen de la fe es esta? Es entrar en Jesús y esconderse en sus heridas. Roca de las edades, hendida para mí, déjame esconderme en ti. La paloma no está a la vista, solo se ve la roca. Así se lanza el alma culpable por la fe al costado hendido de Jesús, y se entierra en él fuera de la vista de la justicia vengadora. Pero debe haber esta aplicación personal a Jesús para el refugio, y esto es lo que tantos posponen de día en día, hasta que se teme que van a morir en sus pecados. ¿Qué mensaje tan horrible es ese? Es lo que nuestro Señor dijo a los judíos incrédulos, y lo mismo nos dice a nosotros en esta hora. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, Juan 8:24. A uno se le estremece el corazón al pensar que alguien que lea estas líneas pueda ser todavía de la miserable compañía que perecerá. Que el Señor lo impida con su gran gracia. El otro día vi un cuadro extraordinario que utilizaré como ilustración del camino de la salvación por la fe en Jesús. Un delincuente había cometido un crimen por el que debía morir, pero era en tiempos antiguos, cuando las iglesias se consideraban santuarios donde los criminales podían esconderse y escapar de la muerte. El transgresor corre hacia la iglesia, pero los guardias lo persiguen con las espadas desenvainadas, sedientos de su sangre. Le siguen hasta la puerta de la iglesia. Sube precipitadamente los escalones y, justo cuando están a punto de alcanzarle y descuartizarle en el umbral de la iglesia,
sale el obispo que sostiene la cruz. Grita, atrás. Atrás. No manchéis de sangre el recinto de la casa de Dios. Atrás. Los feroces soldados respetan inmediatamente el emblema y se retiran, mientras el pobre fugitivo se esconde tras las vestiduras del obispo. Así sucede con Cristo. El pecador culpable huye directamente hacia Jesús, y aunque la justicia lo persigue, Cristo levanta sus manos heridas y grita, atrás. Yo cobijo a este pecador, en el lugar secreto de mi tabernáculo lo escondo, no dejaré que perezca, porque en mí pone su confianza. Pecador, vuela a Cristo. Pero tú respondes, soy demasiado vil. Cuanto más vil seas, más le honrarás creyendo que es capaz de salvarte incluso a ti. Pero soy un pecador tan grande, dices. Entonces se le dará más honor si tienes fe para confiar en él, por muy pecador que hayas sido. Si tienes una pequeña enfermedad y le dices a tu médico, Señor, confío plenamente en su habilidad para curar, no hay un gran cumplido en tu declaración. Cualquiera puede curar un dedo adolorido o una enfermedad insignificante. Pero si usted está enfermo con una complicación de enfermedades que lo atormenta gravemente, y usted dice, Señor, no busco mejor médico, no pediré otro consejo que el suyo. Me encomiendo gozosamente a ti, ¿qué honor le has conferido al confiar tu vida en sus manos mientras está en extremo e inmediato peligro? Haz lo mismo con Cristo, pon tu alma a su cuidado, hazlo deliberadamente y sin dudar. Atrévete a renunciar a todas las demás esperanzas, fíalo todo a Jesús. Digo aventurarse, aunque no hay nada realmente aventurado en ello, pues Él es abundantemente capaz de salvar. Apóyate simplemente en Jesús, que no haya en tu alma otra cosa que fe hacia Jesús, créele y confía en Él, y nunca te avergonzarás de tu confianza. El que cree en Él no será avergonzado. Primera de Pedro 2:6.